con todos mis amados hermanos. Shabbat Shalom y a cada uno de ustedes que el Eterno les bendiga en gran manera y les guarde, les guíe, les conduzca siempre dirigiendo en los senderos del Eterno. Hoy estamos para reflexionar igual, una reflexión más tomada de la parashá o de la porción de la Escritura, que es del, de lo que estamos haciendo semanalmente. Pero antes hay algo que quiero expresar que mucho me ha llamado y la que en alguna ocasión tuve que igual decirlo cuando estaba saliendo a estas sendas antiguas o raíces hebreas, como le llaman, pero aunque mal interpretado muchas veces algunos con respecto a las raíces hebreas o le califican de otra manera. Yo creo que depende de cómo lo perciba y cómo es lo que está encaminándose realmente. Raíces hebreas no es para el objeto de discriminar a nadie ni juzgar a nadie, sino más bien de tratar de volver al sendero que es el Eterno quiere que todo el ser humano vuelva a lo que su escritura estableció, la Torá o ley como le conocen, que el bendito sea quiso que cada uno regrese. Entonces, en aquel entonces, obviamente, cité lo que decía, en este caso, Yahushua o Josué, como le conocen, ¿sí? Yahushua dijo que él servirá es al Eterno, ¿sí? Entonces, había eh, un shir, un jalel, un cántico que expresa este hermano Eliud de México. Es, tiene muchas de ellas la que ha compuesto y que el Eterno le bendiga y le dé mucha sabiduría de todo lo que él ha propuesto y sigue haciendo desde hace años atrás, creo. Bien, y esto es lo que dice así, ¿no? Esta canción, va a ser una frase nomás lo que está diciendo. Mi familia y yo somos de Yahweh. Decidimos alabarle, firme yo estaré, como hizo Josué, serviremos al Elohim de Israel, porque Él es santo, santo no hay nadie es como Él. Porque Él es santo, santo no hay nadie es como tú. Mi familia y yo somos de Yahweh, decidimos alabarle. Firme yo estaré, como hizo Josué, serviremos al Elohim de Israel, porque eres santo, santo no hay nadie es como tú, porque eres santo, santo no hay nadie es como tú. Un jalel que me gusta, pues hay otras más, las letras que ha compuesto aquel hermano. Bien, mis amados hermanos, hoy quiero en esta parashá decirlo el incienso puro, que está tomado de la parashá Titzá, en Shemot capítulo 30:11 hasta el 34:35, que es la porción semanal del estudio de la Torá.
Y esto lo hacemos una reflexión en la cual el bendito sea me permitido eh, hacerlo y hoy quiero pues también compartir con cada uno de ustedes. Esta, este jalel me tuve que tomarlo así y memorizarme algo. Es porque cuando, como le dije al inicio, cuando el bendito sea me permitió encontrarme con estas sendas en la que antes de yo, pues, mi persona era el pastor de una iglesia, estaba allí, sirviendo obviamente en mi ignorancia, pero siempre buscando entender qué es lo que en ese caso, como le llamamos Dios, tenía el propósito con mi persona. Pero llegó un momento donde el Eterno tuvo que sacudirme muy fuerte, inclusive tuve que abandonar eh, a aquella iglesia, salirme yo y no respetarla, la posición de cada uno de ellos, de lo que pensaban, y yo tuve que salirlo y decirlo, pues bueno, hasta aquí. Lo cité lo que dice Joshua ahí en uno de los pasajes, y obviamente salí porque decidí realmente servir al Eterno, a Yud-Heh, Vad-Heh, o a Yahweh, al Elohim de Israel, a comenzar a entender, a abrazar su bendita Torah, que ese todavía cuando comenzaba no sabía realmente muchas cosas, pero a la medida que fue caminando, transcurridos los años, y hoy entiendo y les amo muchísimo a aquellos que quizás están en diferentes lugares congregando o están en una sola congregación, les amo mucho y yo les deseo que el Eterno un día les va a abrir su mente y les va a hacer entender esa escritura que tienen en su mano viene de un pensamiento judío, de un pensamiento hebreo, a la cual tenemos que nosotros vivir y agradecer, porque es de un solo creador, un solo Elohim, un solo eterno soberano de todas las cosas. Lo cual, al salir, pues obviamente en cierto momento, quizás muchas veces extremadas ciertas cosas se produjeron, pero luego comprendí al pasar de los años lo que es el verdadero sentido de la Torá, el sentido de esa palabra de la Torá, los mandamientos del Eterno, por qué se dieron y por qué están estableciéndose, o perdón, no estableciendo, sino es porque fueron establecidos y dados a nuestros hermanos del pueblo de Israel y la casa de Judá. Y luego pues encaminé en eso y comencé y hoy entiendo. No hay otra cosa mucho mejor que primero aprendemos a tolerar y luego también amamos sobre todas las cosas, sin importar cuál sea su denominación, lo que ellos piensen en su manera, a respetar por el tiempo que ellos están encaminando, por el tiempo que todavía a lo mejor no es en donde no conocen lo que están realmente en sus vidas. Pero sé que están buscando al mismo Elohim, al mismo Eterno que yo estoy buscando, porque hay uno solo, no hay otros. De que se haya dado ciertas cosas de interpretaciones y teológicas en la que se crearon muchas veces a pensar en ciertas doctrinas fuera del contexto de la misma escritura, es muy distinto, pero en sí es la misma. Pero tenemos que volver al origen de la escritura, al origen de la palabra, lo cual en ese tiempo quizás muchas cosas se dieron y que hasta el día de hoy muchos, por mal incomprendidos, que a lo mejor no entienden, aun cuando en la escritura nos está hablando lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que vivir, sin embargo pretendemos minimizar a aquellas personas. En el caso mío, tuvieron que inclusive poner muchas difamaciones en todos lugares y bueno, de hecho, hoy les digo, les agradezco por lo que han hecho, porque todo es para bien, todo es para bien. Y este sacudón que el Eterno me permitió salir, dejar de ser pastor y luego estuve en una comunidad
y hoy estoy por estos medios difundiendo lo que el bendito sea me permite entender y estudiar en la Torá, me ha permitido entender inclusive la lengua hebrea. Como siempre he dicho, no soy un erudito hablando, a lo mejor no soy un parlante, un hebreo parlante así fluido, no lo soy, pero he llegado a entender que cada una de esas letras maravillosas tiene mucho contenido espiritual, mucho contenido de profundidades de que enseñan a cada uno de nosotros. Y eso lo debo al eterno soberano de todas las cosas, quien me dio el privilegio. No he tenido maestro directos de hebreo. He recibido, he estado estudiando en un instituto, un seminario de hebreo, lo cual me ayudó mucho, pero mi instancia de seguir adelante, de investigar, de buscar, de estar allí permanentemente fue la que me permitió inclusive ahora por lo menos leer algo ya de la Torá en el hebreo. Entonces, esto es lo que el bendito sea nos ha dado y a ti y a mi amigo y amiga también. Yo sé que en un momento dará, porque hay una sola cosa del Eterno. No ha dado. El hecho de que existan sin número de doctrinas, de religiones, etcétera, eso no fue al principio el plan del Eterno, pero el ser humano se desvió, se dio, creó su propia doctrina, muchos crearon para sí mismo, para mantenerse una religión y mantener también a sus peligreses, seguidores. Bueno, en tiempo de Yeshua también hubo lo mismo, sí, hubo también tendencias, pero allí más allá de lo que nosotros podemos entender, eran que entre judíos, pero había, no diríamos ese enfrentamiento de discusiones, sino discrepancias que se dan, pero que a la final estaban buscando interpretar la misma Torá. Hoy en día sé que la Biblia ha sido interpretada de muchas maneras. Han hecho creer que Israel ya no existe, que el reemplazo ha venido a la iglesia, cosas que no son así, son teologías que se han dado fuera del contexto real de la escritura. Bien, así es que en este breve audio que doy como una introducción, mi vida también ha sido duro, porque sí, salir de un grupo de hermanos donde estaba y luego quedar en un tiempo quizás hasta solo con mi esposa. Y esta canción que al inicio le di así a voz nomás, instrumento, porque mi equipo no le da mucho para captación con la guitarra, porque sí lo hago, pero fue la que me ha fortalecido, porque sé que el decidir seguir al Eterno fue la que me dio las fuerzas necesarias juntamente con mi esposa y mi familia. A lo mejor de pronto alguien de mis hijos de pronto no lo podrán ser, pero el tiempo lo dirá o el tiempo lo hará las cosas conforme lo que él tiene que hacer. Pero sé que para él todos estamos siendo contados. Como dijo Yeshua, todo, hasta una hoja que cae del árbol, es por voluntad del Creador y todo cae bajo su voluntad. No hay un cabello que pueda faltar en cada uno de nosotros. Él lo tiene todo. Eso es lo que dijo él, porque sabe que el Eterno es en todo. Bien, pues así es que hoy, si es que alguien de estos que me vean el video, yo les amo mucho, les respeto, les tolero a cada uno, entiendo la situación como están, a lo mejor por el momento, enseñados en una escuela teológica, a lo mejor un seminario teológico, la cual se le estableció en vuestra mente. En la mía, bueno, no fue tan establecida porque yo siempre tuve esa inquietud de buscar otras cosas un poco más allá. Entonces yo nunca me cerré un cuadro, sino más bien siempre estuve abierto a escuchar, siempre y cuando sea con el respaldo de la escritura,
Cuanto más voy a decir con la Torá, que hoy si me quieren decirlo, pues la Torá será el máximo respaldo de todo lo que puedan manifestar. Por lo tanto, les amo como les digo a cada uno, y a aquellos quienes de una y otra forma tal vez difamaron consciente o inconscientemente igual, les amo y les perdono por todas las cosas, aunque fueron a lo mejor de iglesia, porque sí tenía bastante influencia y también contactos con muchas iglesias acá en Quito, en donde estaban en ese ministerio, pero como le digo, todo es para bien. Así es que no se preocupen si hicieron lo que hicieron, pues todo es para bien. Un día se darán cuenta que el único precepto que existe entre todos los que hay es amar al prójimo y también el saber perdonar. Y también que me perdonen a mí si es que de pronto haya hecho ofensas sin querer a lo mejor, o haya dicho alguna cosa, aunque jamás pretendí a nadie devolver mal por mal, sino más bien entender por lo que está. Y aquellos que fueron a lo mejor, en cierto modo, como discípulos, les invito a que se abran, aprendan a amar a todos, no solamente porque está en mi comunidad, en mi congregación, ese no, amar a todos. Mire el bendito sea en todo su universo cómo lo hace. Hay distinción de su amor, hay distinción de su misericordia, hay distinción de su bondad y manifestación de todo lo que nos otorga. En lo absoluto, no. Para todos, Él está sustentándonos. Tenemos que tratar de ser esos atributos que Él quiere que nosotros manifestemos, pues sea manifiesto al mundo entero para que entiendan que hay un solo Elohim, hay un solo Yud-Hei Bad-Hei, no hay más de ellos. Así es que eso es, mis amados hermanos, deseo pues muchas bendiciones y así es que adelante, si quieren contactar conmigo, pues igual, pueden contactarlo, muchos me conocen y podrán hacerlo. Y para mis hermanos de raíces hebreas o cualquier que están retornando, pues les bendigo igual, muchas gracias por entenderme. A lo mejor no puedo hablar con tanta profundidad aquella para allá, con muchos elementos de gematría y tantas cosas que a veces sí lo hago, pero es porque quiero darme a entender a aquellos que todavía están en búsqueda de retorno. Es que el bendito sea, nos ilumine y en esta parasha queremos entender esta reflexión. Y el título de este es, como le dije, el incienso puro, ¿sí? El incienso puro, que es de la parasha Kitizá, ¿sí? Este significa cuando hagáis, ¿sí? Cuando hagáis, Kitizá, cuando hagáis. Miren, mis amados hermanos, siempre es un deleite la Torá del Eterno, porque sus palabras nos deleitan nuestra alma, llenándonos de regocijo con su luz, fuerza, sabiduría para vivir de manera correcta. Cada porción de la Torá, mis amados, cada porción de la Torá tiene un mensaje que relaciona con nuestra vida y lleva a esa conexión espiritual siendo ahora pues nuestra responsabilidad siempre, ¿sí? Nuestra responsabilidad de cómo vivir. Recordemos las porciones anteriores. Quiero hacer un poco de rememoración. Las porciones anteriores como terumá, que significa ofrenda, de las cuales era que tenía que darse el oro, la plata, el bronce, etcétera. Y asimismo para esto era el oro, especialmente era para cubrir todo. Como les dije, pues era la mayor parte que se cubrió de todo lo que era en el Mishkan, ¿sí? Y en este caso, con respecto al Aarón o el arca, estaba cubierto por dentro y por fuera. Así habíamos hablado en la reflexión de la semana anterior. También hablamos de Tetzabé, que era, Tetzabé significaba ordena. ¿Qué era lo que tenía que ordenar? Se ordenó que traigan aceite puro machacado. Y esto tenía que ser algo que tiene que ser con nuestra vida igual, tenemos que llevarlo algo muy, muy precioso y puro.
Para esto necesitaba entrar en un machacado y sacar la impureza y de ahí sacar el aceite que va a servirlo. Y por fin, también llegamos ahora a la porción que estamos hablando de Kitizá, cuando hagáis. ¿Qué es lo que dice en esto, en estos primeros versos que siempre les leo de la bendita Torá, ¿sí? En el libro de Shemot capítulo 30, 11 y 12 que les voy a leer. Les voy a leer por esta vez primero en hebreo y luego lo haré también en lengua española. Dice en hebreo, Vaidaber Adonai, el Moshe Lemor Kitzá, el Rosh Bene Israel, Liv Kudeihem, Benat Nu Ish Kofer Nafsho, La Adonai, Bitkot Otam, Belohie Bahem Negev, Negev, Beskot Otam. Y dice la traducción, habló el Eterno Moshe diciendo, cuando hagáis el censo para obtener el número de los de Israel, según lo que sean contados de ellos, cada uno dará al Eterno el rescate por su persona, así no habrá mortandad entre ellos cuando haya sido contados. ¿Sí? 30, 11 y 12 los he leído. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, realmente es maravilloso entender cada una expresión. Tiene muchos rostros, como se dice en nuestros sabios que hablan, dice que la Torah tiene 70 rostros. Hay muchas cosas que nosotros podemos sacar que nos harán entender nuestra vida espiritual. Cuando el Eterno habló y le dijo a Moshe, Kitesá, o sea, le decía, cuando hagáis, esta palabra fue dada para todo, ¿sí? Para todo. Como para el conteo o el censo, que es después del error del que se cometió con el del becerro de oro, y que este conteo en este caso era la tercera ocasión, según lo que nos dicen los Midrashim de los sabios de nuestros hermanos judíos, y ya que el primero dice que fue el primero de los conteos ha sido cuando fueron a Egipto siendo una familia, que en este caso la familia de Jacob, que eran 70 almas. Y luego el segundo, cuando eh, abandonaron Egipto, que se contaba con 600,000 hombres. Y obviamente el tercero, en el primer año en el desierto. Este conteo fue después de la muerte de muchos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Producto de una plaga. Entonces se dice en los Midrash que era para saber el número de sobrevivientes. De igual manera, debía contribuirse con una moneda, en este caso, para el Mishkan o la tienda de reunión, que por medio de esto serían contados como rescate de sus vidas. Este dinero, pues obviamente tenía que ser empleado en el servicio del Mishkan. Eso lo dice la misma escritura, en el verso 16 del capítulo 30 de este libro de Éxodo, ¿sí? Que dice, expiación por vuestras almas. Así lo dice una parte de la frase. Entonces, cuando nosotros estamos viendo todo esto, ¿sí? Es algo que todo lo que el Eterno está poniendo y quienes hayan escrito todas estas cosas son muy importantes cada una de ellas. Asimismo fue dicho que tiene que hacer también una fuente de Kior, ¿sí? Kior era una fuente, significa así. Kior es una fuente, ¿sí? Tenía que hacer una fuente de bronce, que el bronce es Nehoshet. Esta fuente era para poner el agua y lavarse. En esta fuente debía estar puesto esa agua, que significa maíz, en la cual Aarón y los hijos deben lavarse antes de entrar a la tienda de reunión, ¿sí? O el Mishkan.
¿sí? Pero dice la tienda de Reón, que dice el Oel Moed, ¿sí? También al altar para administrar el servicio. Ahora bien, mis amados, el centro de todo esto, lo que acabo de describir un poco, el centro de la reflexión que deseo hacer primero es, como les dije, en mi vida, que toca a nosotros vivirla para que seamos como tenemos que enseñar muchas veces, encaminándonos en esos principios. Y luego, ustedes pueden considerar para vuestras vidas y entenderlas cómo el Eterno está hablando con cada una de estas partes que está en la Torá. Que la Torá dice que se debe preparar, en este caso, un aceite y el incienso, para lo cual dio los detalles de cada componente y asimismo la cantidad que debe utilizarse para luego de la preparación, pues sea utilizado para la unción de la tienda de reunión, que era la unción del arca, del testimonio, la mesa del utensilio, la menorá, el altar de incienso, altar de holocausto y también debe ungirse a Aarón y a los hijos de Aarón para ser los Coaní o los sacerdotes. Todo eso, para eso era ese aceite y dio los componentes necesarios que cada uno de ellos. Y todos los hijos de Israel deben saber que este aceite, eso dice la escritura, de la santa unción será por generaciones. Miren cuando hablamos que dice por generaciones. Por eso muchas veces hay cosas que son importantes y que no se debía dejarlos. Y esta preparación debe ser única, ¿sí? No puede haber otra composición semejante. Así dice la Torá. Y si alguien hace esa composición similar, la misma Torá o ley está diciendo, será cortado o excluido de su pueblo, que está en el verso 33, igual del capítulo 30. ¿Cómo podemos darnos cuenta, mis amados hermanos, que cada orden dada, ¿sí? Cada orden dada tiene una exactitud. Esa exactitud que tal no puede ser más ni menos que por ningún concepto, mis amados, tenemos nosotros el derecho de cambiar o alterar, ni crear algo similar, porque eso es lo que está diciendo, que no se puede hacerlo por nuestra propia cuenta. Como en este caso, hablando sobre las composiciones para el aceite de la Santa Unción. Esto, esto nos quiere enseñarnos que su palabra es perfecta. Su Torá tiene todas las instrucciones para nuestras vidas. Por esta razón, si nosotros observamos, dijo Moshe al pueblo de Israel, llamándole a la obediencia cuando dio en el libro de Deuteronomio, llamando a la obediencia, le dice, nada añadiréis a la palabra que yo os mando, ni de ella quitaréis, para que guardéis los mandamientos de Yudhei, Badhei, Elohei, o vuestro Elohim, que os ordeno. Deuteronomio 4:2, o de Barín en hebreo. Esta palabra fue también replicada, en este caso en el libro de Coelho, o Eclesiastés, como está, que es parte del Tanaj, que también dice, he entendido que todo lo que Elohim hace será
perpetuo. Y con esta palabra perpetuo estamos hablando que todo es eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Elohim para que delante de él teman los hombres. Eclesiastés 3:14. Qué importante estos textos que nosotros estamos mirando, lo que nosotros tenemos que hacerlo exactamente tal como el Eterno está ordenando. A Moshe lo dijo, ¿sí? El conteo tenía que ser tal como es. El bendito sea lo estableció. Tanto tiene que establecer en este caso su pago, su moneda, porque eso es por el rescate, ¿sí? Entonces, aquí viene algo que nosotros vamos a pensar. El Eterno hizo a su creación, ¿no es cierto? Lo hizo único, así como sus mandatos y mandamientos son únicos. Nosotros los seres creados, le digo así con todo respeto a la opinión o el criterio de cualquiera que tenga, le digo, no tenemos ninguna facultad de añadir o quitar a la escritura nada. Pero sin embargo, durante el trayecto de la historia de la existencia del hombre, la palabra del bendito sea ha sido manipulada, ha sido alterada, aumentada en muchos de los casos, mal interpretada y hasta se ha llegado al atrevimiento de cambiar o dejar sin efecto ciertos preceptos, porque dicen que para ellos eso ya no está vigente, cosa que sí es preocupante cuando comenzamos a ver desde ese punto de vista. Teológicamente le definen como algo que ya pasó. Siempre he tocado este punto, siempre, y lo tocaré hasta el cansancio de que muchos entendamos. Se han atrevido a decir que ya no, pues es que el Shabbat ya no es para nosotros. Claro, ¿quién se lo cambió? Aquellos que no quieren obedecer a los preceptos de mandato, porque el cuarto mandato no está sin vigencia, está con vigencia. Guardarás, acuérdate del Shabbat, es lo que dice, ¿sí? Y otros igual han cambiado. Ahora, como le dije, pues ya dejando el Shabbat, lo han hecho es para que sea el amigo. Obviamente, durante el trayecto de la historia, esto se fue discutiendo, se vino formándose ideas, filosofías, etcétera, de muchos, después en este caso, de que partió Yeshua, se dieron interpretaciones cuanto la mente, el pensamiento de Yeshua jamás pudo haber en su mente cruzado esto de que cambiar el Shabbat para el domingo, en este caso. O que ahora ya pueden comer lo que les parezca, cuando eso no lo dice. ¿Sí? El ser humano, como les digo, mis amados, ha pretendido crear similitudes con su teología. De esta manera, crear una aparente doctrina, pero alejado del pensamiento original del autor, que sería en este caso el bendito sea, y que obviamente fue escrito por personas común como yo, con sentimientos y con todo, pero que el Eterno les utilizó, ¿sí? Pero lo hicieron alejado de ese pensamiento original que fue dado en este caso al pueblo de Israel por parte del Eterno, que es un pensamiento judío hebreo. Eso fue, y eso es, y eso se mantiene, no ha cambiado. Cuando tú ya veas con otros lentes, ya no con lentes cristiano, cuando me refiero a cristiano no me estoy refiriendo solamente a los evangélicos, no, me refiero a todo ese conglomerado de cristianismo que nació, en este caso, con el romanismo, la iglesia cristiana católica que hasta el día de hoy existe y en el mundo entero, casi en la mayoría, es la que
persiste y gobierna. ¿Sí? ¿Y cómo lo han hecho? Muchas veces quiero de paso decirlo, ¿cómo ha hecho la Iglesia Católica para mantener a la gente, para que sean más adeptos allá? Simplemente haciendo ciertos requisitos. Por ejemplo, en el caso de aquí en mi país, en Ecuador, hay muchos que son colegios o escuelas religiosas y le obligan a que si es que quiere seguir o quiere estudiar en ese instituto o el colegio, como lo haya establecido, le dice, mira, si tu hijo quiere estudiar, tiene que estar bautizado, registrado en la Iglesia Católica como un bautizado, tiene que hacer la primera comunión, los padres tienen que ser casados en una iglesia católica y así, como estas es la manera como le manipulan a la humanidad, a las personas, para que estén ligados al cristianismo. Bueno, el punto no es para tratar eso, ¿sí? Entonces, nunca fue, en este caso, estas teologías, estas similitudes se alejaron del pensamiento original, ¿sí? Ahora, quiero tocar en lo que nosotros nos referimos a lo que estoy llamando reflexión. El incienso de mi vida, de tu vida, debe ser tal como el Eterno lo hizo. Ese interior, esa alma, debe percibir la originalidad que el Creador hizo. Es verdad que en el transcurrir de nuestra vida muchas doctrinas y pensamientos teológicos han hecho variaciones, como yo les dije, al menos yo, pues mis padres fueron católicos y yo crucé por las iglesias evangélicas, fui pastor evangélico y así sucesivamente encaminé y estaba lleno de muchos pensamientos que quizás muchas de ellas nada tenían que ver con el contexto de la escritura como debe ser. Pero así es como fue, ¿sí? Esas variaciones que en mi vida se cruzaron durante el trayecto. Pero lo que hay en nuestro interior, eso es lo que yo quiero ver. Lo que hay en nuestro interior es único, es formado para percibir el lenguaje propio de su creador. ¿Y cuál es su creador? Hay único, Yud-Heh Vav-Heh, de la manera como lo estén llamando, pero hay único que es el que creó al hombre. Y por esto es lo que en nuestro interior clama con insatisfacción muchas veces ante tantos cambios doctrinales, es lo que muchas veces clama. Y David también hizo un clamor que dijo de esta manera: mi oración está aquí como incienso, en tu presencia, mis palmas elevadas como ofrenda de la tarde. Coloca, oh Yudkei Badhei, o Yahweh, un guardia en mi boca, vigila en la puerta de mis labios. No permitas que mi corazón se incline a cosa mala para hacer obras perversas con hombres malhechores. No seré comensal en sus banquetes. Será un favor que el justo me castigue y me reprenda, pero el ungüento del impío no perfume mi cabeza, porque mi oración es de continuo contra su maldad. Se ha lanzado sus jueces contra los costados de la peña, y oigan mis dichos, que son agradables, como cuando se ara y se parte la tierra. Nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del Seol. A ti, Adonai, se vuelven mis ojos. En ti me he refugiado. No me desamparaste mi alma. Sí, ese es el centro, ese es el lugar donde hay la originalidad del Creador. ¿A dónde nos traslada esta oración? Al estado original que nuestra vida fue creada. Y como tenemos que mantener, en este caso, las composiciones de ese incienso que habla
en la parashá, recordemos que se dijo a Moshe, toma para ti especias, benjuí, uña aromática y gálbano de especias de incienso puro en partes iguales, y harás de ello incienso aromático, elaboración de perfumista salado puro, santo, y molerás. Para sacar el aceite se necesitaba el machacado. Para es- estas, este incienso también hay que molerlas. Y cuando entrar en un molino significa que todo esto entra en una trituración donde va muriendo todo lo que en este caso está en esas especies, en este caso como el gálbano, eh, todo lo que la uña aromática, ¿sí? Entonces es exactamente nuestra vida. Nuestra vida tiene que también. Sí, por eso yo le decía al comienzo, agradezco por tantas cosas que muchas veces, tal vez en mi desconocimiento, de pronto a lo mejor me ha molestado porque ya no me miraban bien, los pastores que eran nuestros colegas ya ni siquiera quieren dar la mano, etcétera. Bueno, hoy yo quiero dar las manos, no importa quiénes sean o cómo piensen, para algún momento permitir estrechar y que ellos puedan entender la magnitud del amor del Creador como es hacia nosotros. Entonces, igual de esta composición y preparación que es único también, ¿sí? Tanto para el Eterno como personal para Moshe o Moisés, de esto nadie puede hacer, dice igual la escritura, nadie puede ser otro igual para su propio deleite. A lo que dijo el Eterno, será para ti cosa santa reservada a el Eterno. ¿Sí? Ayud Hei Bad Hei, que está en el verso 37 del 30 mismo. Entonces, miren mis amados, todos los mandamientos del Eterno en la Torah están completamente armonizados, el uno con el otro. No es que el uno tiene más ni el otro tiene menos, todos están compuestos allí con un propósito objetivo para nosotros. Esta armonía, mis amados, debe estar en cada uno de nuestras vidas, con acciones correctas, en lo más mínimo, así los más mínimo. Nada debe ser alterada para que seamos esos inciensos aromáticos ante la presencia del Eterno cuando nosotros demos ese aroma para los demás y entienda ese, ese gran amor, esa misericordia, esa verdad única que es de Él, no de las religiones, sino de Él que es y de la manera como podamos ver con los lentes que Él nos ponga para entender esa magnitud del ajabá o el amor para nosotros. Entonces, es importante eh, nuestra vida de cómo está encaminando, ¿sí? ¿Cómo está encaminado? Claramente dice, en este caso, en el libro de Proverbios capítulo 15:8, dice, abominación a Yahweh es el sacrificio de los impíos, pero la oración de los rectos es su deleite. O sea, ¿qué es lo que sale de tu interior? ¿Cómo sale? Es decir, cuando estamos hablando de eso, si nuestra vida está en combinaciones o mezclas que no son lo adecuado, va a ser esa abominación, ¿sí? Esa fragancia que no va a ser agradable. El sacrificio no va a ser olor grato para el Eterno. Mientras que si tu vida y la mía está con la preparación bajo los parámetros del bendito sea, será un deleite. Por eso, por eso, recordemos siempre, ¿sí?
que Yeshua también enseñó a sus seguidores a que lleven esa fragancia para que sea que se huela en todos, se vea en todos. Les enseñaba que permanezcan firmes en la Torá. Él no enseñó otra cosa que no sea la Torá. Él trajo todas las enseñanzas, todos los dichos de él, traen en parábolas para enseñarles a los seguidores de él. ¿Y qué le dijo en el libro de Mateo 26:40? Cuando él estaba en este momento tan duro de agonía allá en Getsemaní, en ese molido, en ese Getsemaní en donde se machacaba realmente, donde estaba el dolor en auge, tal vez ese momento, como dijo el Yeshua, dijo, si es tu voluntad que esta copa pase de mí, sería, pero no, no, que sea tu voluntad y que esta copa no pase. Si tengo que beberla, pues la beberé, pero que sea tu voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dijo? Porque cuando retornó de lo que estaba haciendo la súplica, retornó y encontró algo. Y les dijo a sus talmid, a sus discípulos. Luego va a los talmidín, a los discípulos, y hallándoles durmiendo, dice a Kefa, como le conocen como Pedro, ¿no pudiste velar conmigo una sola hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y en verdad, el ruaj, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay adentro de nosotros que depende de cómo la combinación está, pero en nosotros depende cómo nosotros mantengamos eso vivo, ¿sí? Recordemos que algo que tanto el alumbrado de la menorá tenía que ser continuo, siempre, tamid, oleolam, ¿sí? Para siempre. Nuestra oración tiene que estar alineado con el estado de nuestras vidas para ser ese equilibrio y luz del mundo, que también dijo Yeshua, que tenemos que ser la luz del mundo, para lo cual hay que amar los mandamientos del Eterno. Eso es lo que dará que nosotros seamos luz. Eso será parte de ese incienso, esa preparación única que el Eterno dio. Seguramente estarás cuestionando una pregunta. ¿Acaso hay ahora templo que debemos cumplir estos mandamientos de llevar esas especias y comenzar a preparar? Bueno, te respondo que los mandamientos ninguno, sin excepción, han fenecido o han dejado de ser. Todos están vigentes, mis hermanos. Pero tu vida y la mía es y son ese lugar donde estos preparativos deben estar en acción, como dijo David, ¿sí? Algo dijo David al respecto que decía de su interior, escucha, oh Eterno, mis palabras, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Elohim mío, porque a ti oraré, oh Yahweh, oirás mi voz de mañana y de mañana la presentaré ante ti y esperaré, porque tú no eres un Elohim que se complace en la impiedad. La maldad no habita contigo. Siempre reconoció, y eso es lo que nosotros, por eso también decía, en ti esperaré, pero ¿cómo va a esperar? Tiene que estar su vida siempre bajo esos preparativos que dieron, esas combinaciones que el Eterno dio para que esa alma estése pues allí presto para hacer lo correcto. Y no, ¿por qué? Porque, como dice la Escritura, la maldad no habita contigo, dice David. Sí, entonces no podemos tener dos cosas al mismo tiempo. Entonces, el incienso debe ser todas
nuestras acciones de cada una de nuestras vidas. ¿Cómo? Cumpliendo sus mandatos, porque esto es lo que nos eleva nuestro nivel espiritual, y eso no lo digo yo, lo dijo el bendito sea a Moshe, que diga a Israel, ¿sí? Y ahora nosotros también tenemos que escucharlas. ¿Qué le dijo en el libro, en la misma Torá, en el libro de Vayikra o Levítico, capítulo 19, 1 y 2, que en adelante pues se puede ver todas las cosas que se detallan, y dice, y habló Yudke a Moisés, diciendo, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles, sed santos, porque yo, Yudhei Badhei, vuestro Elohei, soy Kadosh o santo. Claro, para decir, luego de haber dicho esto, de manifestar esta palabra, el Eterno, detalló las diferentes ordenanzas que tú puedes ver en el capítulo 19, que debe vivir aquel que es llamado santo, ¿cómo debe vivir? Que mencionó en otros casos, voy a mencionar algunos, ¿sí? No juréis por su nombre en vano, no extorsionar al prójimo, no maldecir al sordo, no hacer injusticia, no andar difamando y no hacer nada contra el prójimo, no aborrecer al hermano, no vengarás, eh, que no tiene que haber venganza, no guardar rencor, y dijo, guardaréis mis estatutos. En el 19 lo dijo, y dijo, guardaréis mis estatutos. Esa es la fuente donde debe estar en nuestro interior. Por todo lo que acabo de citar, es lo que también Yeshua dijo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos con otros. Por supuesto, el Baikra en el Levítico está de lo que se debe amar al prójimo, de que no se debe aborrecer, de lo que no debe haber venganza. Pero sin embargo, muchas veces eso radica, esa otra combinación negativa, la que viene y quiere radicar y quiere hacer creer que estás bien, cosa que no es así. Y Yeshua, tomando estos mismos parámetros de la Torah, dijo, cualquiera que guarda mis palabras y las palabras que en esto va a conocer, en esto. Y entonces por eso en Juan 14:24 dice lo siguiente, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino el del Padre que me envió. ¿De quién es? ¿De quién es lo que él manifestaba? ¿De quién es lo que él enseñaba? Dice, la escritura mismo dice, del Padre. Por lo tanto, mis amados, cuando nuestra vida está con todas las combinaciones de la esencia de vida que nosotros poner el bendito sea, nuestras peticiones se verá como algo agradable, ¿sí? Como algo muy que el bendito sea se agrade de nosotros, no porque soy yo tan así perfecto, pero es por lo que busco cada día corregir y encaminarme en los principios de la Torah. Dice en el libro de Revelaciones algo que me llamó la atención. Dice, y llegó otro ángel y se puso en pie junto al altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que los añadiera a las oraciones de los santos. Y los santos en el altar de oro delante del trono. Y el humo del incienso ascendió de la mano del ángel, con las oraciones de los santos a la presencia de Elohim. Revelaciones 8, 3 y 4. La reflexión de todo esto ahora es cómo está nuestra preparación. ¿Sí? ¿Cómo está? Pues debe ser molida, machacada. ¿Sí? Machacando todo ese deseo contrario, opuesto a ser santo. Porque acabamos de ver lo que dijo en el libro Levítico. Sed santos como Él es santo. Así dijo, como yo soy santo. Entonces,
Pero de nuestro interior debe estar, debe salir esa esencia, esa fragancia pura, agradable a Yud-Hei Vav-Hei. ¿Fruto de qué? Fruto de nuestras acciones correctas. Es verdad que hoy no hay templo donde presentar ese incienso. No hay un sumo sacerdote quien pueda presentar por ti, pero Yeshua dio esa oportunidad de que nosotros podamos acercarnos por sus méritos, porque él vivió una vida práctica que supo responder, inclusive cuando le preguntaron a lo que les dijeron cuál es el mayor mandamiento, él le respondió: amarás a Elohim con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo. Y el segundo es semejante: amar a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende la ley y los profetas. Es lo que dijo el bendito sea. Respondió Yeshua esa, esa parte de la Torah, lo que enseña que tenemos que amar a nuestro prójimo. Esto mismo, los Sheliach también, o los apóstoles enseñaron también, que dijeron, en este caso en una de sus cartas que se dirige de la carta de Gálatas a los Gálatas, le dice de la siguiente manera: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué soy todavía perseguido? Así pues, queda anulado el escándalo de la cruz. Ojalá se mutilaran los que los perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamado, solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne, sino servíos los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley queda cumplida en esta sola palabra. Esto quiero que te grabes en tu mente, que dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este no es un mandamiento nuevo. Este es algo que está diciendo la Torá. Por eso la Torá no ha dejado de estar vigente. Pero si os mordéis, dice, y os coméis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del espíritu y el espíritu a los de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. Cuando, en este caso, la Torá está escrita en nuestro interior, ¿sí? Que tiene que despertarse, que tenemos que sacar, porque ahí está esa esencia maravillosa. Eso nos encaminará para andar en sus preceptos y nos conducirá para caminar en el Espíritu. Por eso, llamo a una reflexión para culminar. ¿Cómo está ese incensario? Para que el incienso pueda quemar y salir su fragancia. ¿Está con todas las combinaciones dadas por el Eterno? ¿O está ese incienso, está mezclada con algo que no dijo el Eterno que lo haga? ¿O está un incienso con similitudes tal vez que tampoco es agradable ante los ojos del Eterno? ¿Cómo está la fragancia de tu vida? ¿Cómo estamos nosotros, en este caso, eh, haciendo que el resto perciba de nosotros? Luchando entre nosotros, tal vez cada uno corriendo en la carrera de nuestra propia religión. Cada uno diciendo: yo tengo la verdad a lo mejor. ¿Cómo estamos realmente nosotros? ¿Qué fragancia estamos dando?
fragancia de rivalismo por cuestiones doctrinales, fragancia de rivalismo por problemas a lo mejor de pronto entre familia. ¿Cómo estamos? ¿Estamos de verdad nosotros dando esa fragancia que necesita que tú y yo, así como el pueblo de Israel fue llamado para eso, estamos nosotros para ello cumpliendo con ese papel que también tenemos que cumplir? Es importante reflexionar qué tipo de fragancia de incienso estamos, porque si lo haces para el eterno, tal vez quieras decir, bueno, yo sí estoy, le canto, estudio la Biblia, etcétera, etcétera, hago, pero, y cuando estás tú fuera de las cuatro paredes, ¿cómo es? ¿Cómo es tu caminar? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es la mía? Nos miran. Penosamente termino con esto, concluyendo cuando el día de ayer iba con una persona con una carrera, yo trabajo en un taxi, entonces esa persona comenzó a hablar algunas cosas y entre ellos comenzó a hablar de los hermanitos. Y bueno, yo tampoco quise nada ahondar acerca de esa conversa porque sabía lo que puede ocurrir en este caso con aquella persona. Entonces yo le dije, simplemente le digo, yo pienso que cuando le enseñan de la manera correcta, pero no sé cuando se sale qué es lo que tratamos de asimilar afuera. Lo mismo que hemos escuchado o lo que nosotros queremos supuestamente asimilar cuando estamos afuera. Pero créame, las personas muchas veces, en este caso esta persona dejó por los suelos a todo, en este caso el que ella le llamó los evangelistas. Es bastante triste, doloroso. Y yo a veces me siento de esta manera, decir, no quisiera que el nombre sagrado sea eh, blasfemado por mi culpa, por mi mal andar, por esas combinaciones inadecuadas que yo pueda hacer en mi vida pretendiendo acercarme al Creador, crearme mis propias, tal vez, doctrinas o yo no sé, propias ordenanzas y que queremos asimilar y tal vez cubrirla con la Biblia y hacerle creer que es mandato del bendito sea. Debemos tener mucho temor. Y créanme, mis amados, para hablar por este medio, no es tan fácil. No es tan fácil. No es cuestión de parar tras de esta pantalla y decir muchas cosas. Es el compromiso de vivir las cosas que voy entendiendo cada vez. Por siempre he dicho, esta reflexión enseño es porque quiero cada vez más entender más, pero conforme lo estoy tratando de vivir, asimilando lo que el Eterno me va enseñando cada día. No soy un perfecto, pero igual tengo que buscar la perfección. No porque vamos a quedarnos con el pensamiento, es que nosotros somos seres humanos, somos humanos y podemos equivocar, pero eso no justifica. Por eso, mis amados, es importante que tú y yo, tú mi amado hermano, tú mi amada hermana, amigo y amiga, y tú, ¿qué fragancia estás preparando en tu vida para? Porque no quisiera poner ese ejemplo, pero ya te de imaginar lo que voy a poner. Si tú sales con fragancia por decir, de, de lo que te pones, así como las mujercitas se ponen ese perfume y también tú te pones perfume, ¿qué pasaría si tú sales cuando pones el perfume y en cambio el otro de pronto sale perfumado con un olor a que de pronto o no se bañó o de pronto por ahí se embarró con algo que no es y da un olor todo lo contrario?
Cuando estés en ese medio, seguramente vas a comenzar a renegar contra aquel que no está dando buen olor. Y a lo mejor te dirás que este sí se ha bañado, por decir. Mira, ante los ojos del Eterno, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad de dar una fragancia de lo que el Eterno nos ha establecido en nuestro interior y elevarnos a través de esa fragancia para equilibrar este mundo. Y que todos vean que somos los discípulos del Eterno, seguidores del Eterno que estamos practicando. Que no blasfemen por causa de mis malas acciones, de mi mal modo de vivir, de mi mal modo de pensar, de mi forma de hablar con mi boca, de la forma de vivir con los demás. Inclusive, si dices que amas, pero solo amas en la iglesia y no amas a lo mejor a los demás, entonces no hemos cumplido nada. Así es que elevemos un incienso agradable, puro, aquel incienso machacado, aquel incienso molido, elevemos a nuestro bendito sea. Y si elevamos a Él, también elevamos a las personas que nos rodean, porque ellos mirarán. Ellos quieren mirar en ti y en mí quiénes somos. El Eterno te bendiga, mis amados. Como siempre digo, no te olvides darme una manito arriba y también, pues, puedes compartir el video. Muchos no tienen ningún costo. Y este video siempre va a estar ahí en mi canal, Juan Aliauca Raíces de Hebreas. Te he compartido esta reflexión a que nosotros, cómo tenemos que dar esa fragancia de ese incienso puro. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes. Les deseo una excelente semana hasta que el bendito sea nos permita, en este caso, una próxima ocasión. Y si el Eterno nos da, pues los cielos nos permite, con la vida estaremos en una próxima Shabbat. Que el Eterno les bendiga y un fuerte abrazo a todos mis amados amigos y hermanos. Bendiciones para todos.